Hola con todos. Agradecemos su participación con nosotros en este momento. Mi nombre es Camila Vélez y les doy pues la cordial bienvenida y les indico que permanezcan conectados. Asimismo, les queremos agradecer por permanecer estos minutos esperando a que nuestros demás compañeros se conecten y también puedan participar de este evento. Como sabrán, el ente organizador de este evento es Contifico Masivo, empresa líder en el mercado y ahora también de Latinoamérica que ofrece tecnología contable, como es punto de venta, facturación electrónica, tienda en línea, sistema contable y demás. Así que si desean conocer más acerca de Contífico, los invitamos pues a seguirnos en nuestras redes sociales y también a registrarse en nuestra página web www.contifico.com. Una de las reglas sencillas de hoy es que para que ustedes puedan tener una mejor transmisión y puedan visualizar mejor esta capacitación, recuerden tener una buena conexión a internet y también si tienen pestañas o demás abiertas en su navegador, puedan cerrarlas para así optimizar el recurso de internet. También acá tenemos una invitada de lujo, ella es Natalia Hernández. Quiero comentarles también un poco de ella, pero antes quiero decirles cómo van a ser las reglas de este webinar. Una de ellas es que ustedes van a poder conversar con nuestra expositora a través del módulo preguntas y respuestas. De manera muy personal, los invito a que puedan hacer uso de esta herramienta para que puedan recibir una respuesta personalizada de acuerdo a sus necesidades. También los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales para que ustedes puedan acceder a los beneficios como son capacitaciones y webinars que damos de manera periódica y gratuita. Si ustedes van por ese medio van a poder darse cuenta de las fechas, los horarios y cómo es el registro. Y ahora sí le digo a Natalia que por favor vaya encendiendo su cámara y su micrófono para hablar un poco de ella y también de este tema, cómo el buen manejo de un flujo de caja puede llevar nuestro negocio al éxito. Así que permanezcan conectados. Acá Natalia ya nos va a ayudar con encender su cámara y su micrófono. Ella es gerente comercial, gerente general, disculpe, de Brainbox Solutions, donde ayudan a optimizar procesos empresariales y proporcionan información veraz sobre las finanzas de los negocios, ayudándolos a mejorar la toma de decisiones. Natalia, yo te voy a dejar acá con la audiencia también para que nos amplíes un poco más el tema de conocerte a ti, conocer a Brainbox y obviamente este tema tan controversial y tan de actualidad que nos has traído hoy. Bienvenidos. Bueno, muchísimas gracias Camila, muchas gracias por la presentación y bueno, gracias por invitarme a poder compartir con vosotros pues este tema de cómo el buen manejo de un flujo de caja puede llevar a tu negocio al éxito. Bueno, básicamente sí que me gustaría comentarles dentro de hacerles una breve reseña de lo que hacemos en Brainbox. Bueno, como ya ha dicho Camila, somos una empresa que nos dedicamos a asesorar a nuestros clientes en lo que son procesos relativos a toda la parte administrativa y contable y bueno, llevamos y gestionamos lo que es la contabilidad de forma mensual y recurrente en nuestros clientes, así como temas de nómina y roles. Igualmente, bueno, un placer para mí poderles presentar y ya sin mucho más dilación, pues empiezo con la temática de hoy. ¿Cómo un buen manejo del flujo de caja puede llevar su negocio al éxito? Bueno, básicamente me gustaría empezar lo que es la exposición con una frase de Robert Kiyosaki. Iniciar un negocio es como saltar de un avión sin paracaídas, fabricarlo en el aire y esperar a que se abra a escasos metros del suelo. Para quienes no conozcan a Robert Kiyosaki, básicamente él es uno de los padres del siglo XXI, de los padres de finanzas, sobre todo de manejo de finanzas personales, donde también él tiene varios libros, entre ellos Padre Rico, Padre Pobre. Si no lo han leído, pues se lo recomiendo bastante, en los que explica de una manera muy clara
los aspectos básicos de cómo manejar un flujo efectivo a nivel personal, pero obviamente muchas de estas ideas también las podemos trasladar a lo que es el ámbito profesional. Bueno, básicamente nos estarán preguntando qué tiene que ver esta frase con bueno, manejar bien un flujo efectivo. Pues todo y nada a la vez, pero como realmente sí que hay algo muy importante en esta frase, es que, bueno, al final la experiencia de crear una compañía es una experiencia bastante complicada, sobre todo a los inicios, y muchas veces muy riesgosa. Y uno de los grandes interrogantes o uno de los grandes hitos que hay que tener en cuenta para que una compañía vaya bien es el buen manejo del flujo y entender bien cómo se maneja ese flujo. Entonces, bueno, si nosotros entendemos bien las variables que componen el flujo, realmente vamos a tener bastante ganado. Perdón, que estoy teniendo un problema ahora. Allí tengo un problema con la computadora, pero creo que ya la he solucionado. Entonces, disculpen si estoy dando algunos... tengo momentos en los que no veo bien mi pantalla, pero ya está solucionado. Bueno, básicamente hay 4 aspectos clave en lo que es el manejo del flujo. Por un lado tenemos los ingresos, los gastos, los activos y los pasivos. En estos 4 aspectos clave nos van a ayudar a entender bien cómo manejar nosotros el flujo efectivo. Esta exposición para nada va a ir a bombardearles con aspectos técnicos, aunque les pueda parecer que estas 4 variables son bastante técnicas, no van a ir para nada enfocada en aspectos técnicos de tipo tributario, de tipo contable. No, más bien la premisa fundamental que yo quiero que les cale a ustedes en su mente es justamente que para poder manejar bien un flujo de caja tienen que usar bastante la cabeza. A priori, bueno, tanto en el mundo empresarial como en el personal, nuestro flujo efectivo se ve empujado por sentimientos y emociones que muchas veces no responden a un análisis racional del panorama que nos rodea. En concreto, el sentimiento que más nos lleva a tomar decisiones aceleradas sobre cómo hacer crecer nuestro negocio es el miedo. Entonces, bueno, el miedo en muchos aspectos. Por ejemplo, me encuentro muchas veces clientes que, bueno, pues que tienen miedo a no tener su CCO o no estar en sus organismos al día porque temen muchísimo una multa y a lo mejor esa multa les puede suponer $3. Bueno, también es comprensible. No estoy diciendo tampoco que tengan multas en el SRI o en los organismos, pero siempre hay que evaluar un poco el miedo a estar con nuestros pagos al día, porque hay veces que nos quita operatividad financiera. O bueno, también hay veces que me encuentro con clientes que tienen miedo a no pagar a sus proveedores al día porque les puedan cortar el suministro de algo, o miedo a cerrar un contrato bastante suculento con un cliente, pero como tienen miedo a que se le caiga la venta, deciden poner un porcentaje de descuento bastante importante para afianzar esa venta. Bueno, al final el miedo lamentablemente hace que muchas veces tomemos decisiones empresariales que minoran la buena llevanza de nuestro flujo de efectivo, ¿vale? Entonces, bueno, ustedes tienen que tener en cuenta que lo que yo básicamente les voy a pedir o lo más importante que van a tener que realizar a la hora de manejar un buen flujo efectivo es justamente pensar. Como bien pongo aquí en esta cita, pensar es gratis, no hacerlo sale carísimo. Bueno, un poquito eso es lo que vamos a ver en algunos ejemplos que les voy a ir mostrando a lo largo de la presentación, pero básicamente el buen manejo de nuestro flujo de efectivo va a depender en gran medida de que entendamos bien cómo funciona el mismo. Vamos a ver los aspectos fundamentales a lo largo de la presentación y cómo nuestro equipo financiero bueno, tiene la creatividad suficiente como para bueno,
hacer crecer o plantearnos diversos escenarios que nos hagan tomar la decisión de la forma más racional posible y con ausencia de miedo. ¿Ok? Bueno, entonces ya sin más preámbulos paso a explicar un poquito cómo funciona el flujo de efectivo. Bueno, el flujo de efectivo básicamente lo vamos a ver primero en lo que serían los aspectos técnicos generales. El flujo de efectivo es una ecuación muy simple que todos ustedes van a entender y que seguramente tienen ya en su cabeza como empresarios que son. Básicamente es igual a los ingresos más los egresos partidos por el tiempo. Es decir, cuánto dinero de diversas variables o diversas formas ingreso yo en mi caja, en mi banco, etcétera, etcétera, y cuántos egresos efectúo yo a lo largo de un periodo de tiempo determinado. Eso va a hacer que mi flujo de efectivo sea positivo o sea negativo en relación a un periodo de tiempo. En cuanto a los ingresos y a los egresos, pueden venir dados por dos vías principales. Por un lado tenemos lo que es la parte del efectivo como tal y por otro lado tenemos las transacciones bancarias. Por otro lado, lo que es las causas que generan estos ingresos o egresos pueden ser diversas. Tenemos por un lado lo que es los ingresos, los activos, los pasivos y los gastos. Todos ellos pues, ayudan a que de alguna forma pues, generemos un flujo de caja positivo o negativo. En concreto, los ingresos y los gastos van a depender en gran medida de nuestros activos y nuestros pasivos. Entonces, bueno, teniendo claros estos puntos que hemos expuesto, pues suena bastante coherente decir que para tener un flujo de efectivo saludable, básicamente lo que tendremos que hacer es ingresar más que lo que egresamos o ingresar más que lo que gastamos, ¿no? Bueno, parece muy lógico, pero muchas veces no manejamos el resto de las variables de forma adecuada. ¿A qué me refiero con el resto de variables? Bueno, pues lo que son los activos, los pasivos, más que los ingresos y los egresos. Y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no manejamos estas variables de forma adecuada? ¿Por qué seguimos fallando una y otra vez en un manejo de nuestro flujo de forma saludable? Básicamente, pues porque no acabamos de entender cómo funciona del todo. Como comentaba anteriormente, muchas veces nos centramos en solo hacer crecer lo que es la parte de los ingresos y los gastos, pero realmente nos olvidamos bastante de lo que son nuestros activos y nuestros pasivos. Ahora bien, ¿de qué va a depender también de que entendamos cómo funciona nuestro flujo efectivo? Pues en gran medida de que entendamos bien la composición de nuestros estados financieros. Como ustedes saben, pues por un lado tenemos lo que es la parte de las pérdidas y las ganancias, donde están los ingresos y los gastos. Por otro lado, tenemos toda la parte de balance, donde encontramos nuestros activos y nuestros pasivos. Entender bien cómo se componen estos estados financieros y cuáles son los ratios de composición del balance nos van a ayudar sobre todo a tener un flujo de efectivo saludable, sobre todo a largo plazo. Además, bueno, eso nos va a ayudar también a ver cuando nosotros tenemos una educación financiera que tampoco tiene que ser, no tenemos por qué ser másters de la contabilidad, pero una información o una educación financiera básica, nosotros vamos a poder detectar si nuestro balance, nunca mejor dicho, se encuentra desbalanceado. Es decir, si tengo muchas partidas de activo, pero que realmente no las puedo realizar fácilmente o efectivizar de una manera rápida en caso de necesitarlo. O si realmente mis deudas bueno, suponen un apalancamiento muy fuerte para mi compañía. O también saber leer cómo estamos nosotros financiados. Tener eso claro nos va a ayudar a tener un flujo saneado y lo cual nos va a permitir que nuestra compañía crezca exitosamente. Entonces, bueno,
Parte de nuestra función en Brainbox justamente es poderles dar a nuestros clientes lo que son estados financieros y que vean las implicaciones que estos tienen a largo plazo. Adicionalmente, pueden obtener estados financieros recurrentes y depurados ya normalmente en los periodos pues, mensuales, pero yo lo que sí que les aconsejo es que si no pueden tener estados financieros con una periodicidad mensual, por lo menos que establezcan una periodicidad, me invento, trimestral o semestral con su contador, porque eso les va a ayudar a poder planificar su flujo y a poder revisar el desbalance que pueden tener y que les pueda afectar en el flujo y en sus inversiones, obviamente. Por ejemplo, por acabar con un ejemplo rápido y claro, no es lo mismo mantener, por ejemplo, o hacer una política tener un reporte financiero quizás de una cifra de ventas cuya cobrabilidad sea a más de 90 días y con deudas exigibles a 30 días, que, por ejemplo, tener una política a lo mejor de ventas mucho más austera, pero conseguir tener una cobrabilidad a 20 días, a 10 días o incluso al contado, ¿vale? Entonces, todo esto, de todo esto va a depender el buen manejo de su flujo y esa información se la va a dar su estado financiero. Un punto importante dentro de cómo manejar un buen flujo efectivo es cómo manejar los ingresos de nuestra compañía. Si ustedes realmente se ponen a pensar, cuando hablamos de ingresos, muchas veces nos referimos a lo que es la cifra de ventas, ¿no? Y pensamos que básicamente esa cifra de ventas, lo único que tenemos que hacer con ella, o lo más lógico, es hacerla crecer, ¿no? Y ya está. Bueno, realmente esto no es tan adecuado, porque realmente cómo vamos a hacer crecer esa cifra de ventas va a ser crucial para el manejo de nuestro flujo. Realmente esa es la clave de todo. El cómo decidimos aumentar el ingreso en nuestra empresa conlleva normalmente una contrapartida relacionada con algún tipo de gasto y obviamente con la generación de o algún activo, algún pasivo, algún derecho de cobro y normalmente con alguna obligación de pago. Entonces, tener en cuenta la foto entera y no solo voy a hacer crecer mi cifra de ventas y ya está, es importante para que ese crecimiento no les lleve a la ruina. ¿Y cómo hago esto? Bueno, básicamente vamos a ver un ejemplo en el que realmente van a poder observar cómo la misma situación llevada desde dos planteamientos diferentes les va a hacer tener un flujo mucho más adecuado que otro y les va a permitir en el fondo a la empresa X que estamos poniendo como ejemplo poder tener una vida financiera mucho más saneada y más saludable, que a largo plazo pues, le conllevará que la empresa pues, pueda seguir creciendo por mucho más tiempo. El ejemplo es el siguiente. Mantenemos una compañía en la que hemos decidido aumentar nuestras ventas a través de la incorporación de dos comerciales, de dos personas que se van a dedicar a vender nuestro producto o servicio. Para esa incorporación también vamos a tener que invertir en mobiliario para esas personas y en equipos informáticos. Y luego, pues, esto nos va a generar una venta. A los comerciales vamos a tenerlos que pagar a 30 días. El mobiliario y los equipos informáticos los vamos a pagar al contado, es decir, en el momento cero de la incorporación de esos comerciales, y las ventas, por nuestro conocimiento del negocio, sabemos que su cobro se suele dar a los 90 días de la contratación del comercial. Entonces, ahora bien, a mí me vinieron con este plan, vamos a poner,
como ejemplo que este plan me vino dado a mí, y yo le pedí a mi director financiero que le diera una vuelta a todo esto, porque realmente yo necesitaba de la mejor de las maneras que el proyecto de la incorporación de los comerciales se autofinanciara. Viendo simplemente así a simple vista que la cobrabilidad de primeras ventas de los comerciales va a ser a 90 días, creo que ustedes ya pueden observar que va a ser muy difícil que el proyecto se autofinancie. Pero bueno, aquí pues el director financiero revisó y observó una segunda opción. ¿Cuál fue la segunda opción? Bueno, decidió, en vez de contratar a los dos comerciales a la vez, decidió hacer una contratación escalonada, sino que contrató a un primer comercial a los 30 días, o sea, bueno, a un primer comercial en el minuto 1 y al otro a los 30 días siguientes, con lo cual ya lo que era su desembolso del salario se iba a producir a los 30 y a los 60 días. Y ahí vamos a poder tener un poquito más de despido. Además, el director financiero realizó una serie de negociaciones con las empresas de los equipos informáticos o de adquisición de los equipos informáticos y del mobiliario. Eso le dio un periodo en su caso, de 120 días para pagar esas adquisiciones. Y las ventas se mantuvieron igual. A los 90 días desde la contratación del primer comercial se empezaron a ver el fruto de las ventas. Con lo cual, bueno, ahora les voy a mostrar realmente en números cómo quedan ambos puntos. Bueno, ustedes como pueden ver en el caso 1, pues ven que desde el minuto 1 hay que hacer una inversión, ya sea por fuera o una inversión externa o una inversión que se financie con fondos propios de la compañía. Pero desde el minuto 1 este proyecto, por decirlo de alguna forma, se encuentra en negativo, lo cual es lo normal. Cuando se inician proyectos dentro de las compañías, pues normalmente desde el minuto 1 no suelen ser rentables, sino que las ventas vienen generadas un poco después, ¿no? Pero a nivel de flujo, el caso 1 es negativo desde el minuto 1 y, como pueden ver, su pico máximo de flujo negativo es de $5.200. Y bueno, se empieza a recuperar ya hacia los 120 días con un pico de 3.200 y ahí estamos observando que ya empieza a decrecer. ¿Ok? En cambio, si nos vamos al caso 2, observamos que desde el minuto 1, en el minuto 1 no incurrimos en ningún desembolso y que nuestro pico máximo de flujo negativo es de $3.000. Bueno, ahí estamos teniendo por lo menos un beneficio, vamos a decir una no pérdida o un no pago de menos $2.000, que al final nos pueden ayudar a hacer algo con ese dinero que estamos ahorrando. ¿Ok? Invertirlo en otra cosa, en hacer crecer otro departamento o simplemente no pedirlo prestado a un tipo de interés X que nos puede estar comiendo en nuestra utilidad general de la compañía. Entonces, bueno, el simple ejercicio que se hizo fue, obviamente, darle una vuelta al escenario 1 que teníamos. Por eso sí que es muy importante que cuando ustedes mantengan o observen su flujo de efectivo en la compañía, revisen qué cosas pueden cambiar y porque hay cosas que no van a poder cambiar, pero en este caso, bueno, pudimos darle una vuelta a la forma de contratación, pudimos darle una vuelta a el pago a proveedores y, bueno, pues la forma de cobranza, ahí ya no nos metimos, ¿vale? Pero fueron dos cosas que simplemente sentándonos y haciendo un ejercicio mental, pues se cambió un poco de parecer y pudimos al final, en este ejemplo, tener una mejor visión de nuestro flujo efectivo, ¿vale? Entonces, bueno, como pueden observar, los aspectos a considerar para el manejo de los ingresos pueden ser varios, son variados. Por un lado, en lo que es a todos los ingresos, pues no está de más, perdón, que se ha ido revisar políticas que podamos tener de cobranzas y
políticas de cobranzas, bueno, sí es importante revisarlas cada X tiempo, anualmente o cada X tiempo, pues porque van saliendo nuevos métodos de pago, nuevas formas de pago y bueno, eso puede ayudar a que nuestras políticas de cobranza vayan cambiando a favor nuestro. Por otro lado, pues bueno, siempre tener en cuenta los costos fijos y variables a la hora de decidir incrementar los ingresos. Muchas veces solo tenemos en cuenta el costo fijo de meter una red comercial, pero bueno, esa gente luego cobra comisiones. Tener en cuenta también y hacer un buen cálculo de las comisiones que cobre esta gente, porque muchas veces nos pueden jugar en contra a nuestro flujo y que estén bien engranadas con nuestra política de cobranzas. Por otro lado, revisar también los acuerdos que podamos mantener con ciertos proveedores que puedan jugar un papel clave en un proyecto que estamos haciendo a la hora de incrementar nuestros ingresos. Y por otro lado, bueno, no está de más también revisar qué aspectos financieros o qué formas de financiación tenemos y cuáles son las que nos convienen más, puesto que muchas veces podemos tener una financiación interna, que es lo ideal, porque normalmente la financiación interna, pues bueno, va a tener un tipo de interés nulo o muy bajo, pero la externa pues puede ser que a lo mejor se coma nuestra utilidad. Entonces, siempre hay que evaluar distintos modelos de financiación a la hora de bueno, pues tener flujo para un proyecto. ¿Ok? Dicho esto, bueno, siempre es importante revisar esos 4 aspectos a la hora de tener en cuenta cómo incrementar o tener en cuenta el flujo derivado de un incremento o de un manejo de nuestros ingresos. Por otro lado, bueno, ahora vamos con el siguiente punto en el que vamos a observar lo que yo llamo la danza invisible en los cobros y los pagos. Bueno, básicamente, cuando quería empezar este apartado haciendo una pregunta o bueno, lanzando una pregunta que muchos de mis clientes nos hacen. Clientes, a veces amigos y que me encuentro bastante asiduamente bueno, con ella. Básicamente es, bueno, tengo clientes que me comentan, oye, ¿cómo es posible que si yo tengo un negocio que cada año crece más, que cada vez está más sólido en el mercado, que cada vez me reporta más utilidad, que cada vez tengo más problemas para abastecer a mis clientes porque cada vez tengo más pedidos? ¿Cómo es posible que cada vez vendo más y cada vez tengo menos plata en el banco o sigo sin tener plata en el banco? Bueno, básicamente eso es por falta de un buen manejo del flujo. Entonces, bueno, aquí en este apartado lo que sí que yo quiero hacer énfasis un poco es, hemos estado hablando en la primera parte de nuestro, bueno, la introducción de las variables de ingresos, gastos, activos, pasivos. Bueno, los ingresos y los gastos, que es un poco lo que vamos a hablar ahora, no hay que confundirlos con los cobros y los pagos. Yo puedo facturar, como hemos visto en el ejemplo anterior, yo puedo hacer una facturación a día de hoy, puedo vender una venta de mi invento de $1.000 hoy y no la cobro hasta dentro de 90 días. Obviamente, la primera parte de la ecuación, lo que son los ingresos y gastos, bueno, pues básicamente se refiere a todo lo que es a mi estado de pérdidas y ganancias. Es la foto de la rentabilidad de mi negocio, ¿vale? Cuánto estoy vendiendo, cuánto estoy gastando, cuánta utilidad tengo en definitiva. Pero la segunda parte de la ecuación es la parte en la que entra en juego la verdadera salud financiera de nuestro flujo efectivo, porque realmente ahí es donde vamos a ver si mi empresa puede subsistir por sus propios medios o necesita financiación, a pesar de que sea una máquina de hacer ventas. ¿Ok? Entonces, bueno,
la reflexión en este punto es si nos es rentable asumir un costo financiero y por cuánto tiempo. Tengo, por ejemplo, hay veces que hay clientes pues, que tienen miedo a lo mejor a pedir financiación externa. Bueno, no hay nada de malo, siempre hay que evaluar bien las opciones, pero siempre también hay que evaluarlas en un periodo de tiempo. Y obviamente, pues bueno, si tenemos la posibilidad de tener financiación interna a un interés nulo, pues mucho mejor. Pero claro, tenemos que tener en cuenta que a veces el hecho de cerrarnos en banda, no tener una financiación, hace que ahoguemos a nuestra empresa. Entonces, ahí tienen que evaluar ustedes el costo de oportunidad de pedir o no pedir la financiación. ¿Ok? Entonces, bueno, básicamente, hablando de lo que es la salud entre lo que son cobros y pagos y si necesitamos financiación, bueno, vamos a tener que cumplir dos premisas a la hora de ver si podemos contar con un flujo de caja saludable. Entonces, la primera premisa, bueno, hay que ingresar más que lo que se gasta. Esto parece bastante lógico, es un tema económico muy simple, hasta de economía del hogar, que se tiene que cumplir. Pero obviamente la segunda premisa es cobra pronto y paga tarde, ¿vale? Eso también, esto parece muy lógico, pero mi experiencia a la hora de revisar empresas es que no se hace una revisión adecuada y periódica de justamente lo que es la parte de la cobranza y de la parte de los proveedores y los pagos. Entonces, bueno, el cumplimiento de estas dos premisas no siempre va a ser fácil, ya que dependerá en gran medida de nuestro modelo de negocio. No es lo mismo tener un negocio de restauración donde la gran mayoría de nuestros cobros o de nuestras facturas se cobran al instante, que tener un negocio de servicios legales, que el cobro de las facturas va aparejado a lo mejor a algún tipo de trámite o resolución legal que se tenga que dar dentro de, me invento, 5 meses, ¿no? Entonces, obviamente, nuestra capacidad de cobrar pronto y pagar tarde va a depender bastante de nuestro modelo de negocio. No es tan importante vender mucho y gastar poco como cobrar a tiempo y pagar en el momento preciso, que hace que mi negocio incurra en el menor costo financiero posible. Entonces, bueno, muchos gerentes financieros muchas veces se preocupan en minorar los costos de la compañía en virtud de conseguir una utilidad o rentabilidad mayor a priori para los socios. Pero claro, el tener simplemente esta visión y no tener la foto entera, teniendo en cuenta también los cobros y los pagos, aparte de ser una visión cortoplacista, en realidad puede acarrear una serie de costos financieros a largo plazo para los accionistas y en el fondo una rentabilidad menor para ellos. Obviamente yo puedo crear una red comercial que incremente mis ventas hasta el infinito y más allá, pero bueno, como lo veíamos en el caso 1, si no tengo bien aparejado el flujo, esto a largo plazo lo que puede acarrear a lo mejor es que esa red comercial les tengo que despedir porque no tengo forma de pagarles, etcétera, etcétera. Entonces al final acabo incurriendo en más costos que lo que esperaba. Bueno, ¿qué podemos hacer para tener en cuenta esta danza o para tener en cuenta el poder llegar a cobrar pronto y pagar tarde? Bueno, yo sí me gustaría, he observado o he querido introducir aquí algunos tips referentes a cobranzas, algunos tips referentes a lo que es toda la parte de proveedores y pago a proveedores. Entonces, bueno, algunos tips referentes a cobranzas, pues bueno, dentro de lo que su negocio les permita, sí es importante o es bueno que ustedes puedan establecer pagos automáticos, automatizar lo más posible los cobros que ustedes tienen que hacer con sus clientes. Eso les va a llevar, bueno, varios beneficios, entre ellos obviamente cobrar a tiempo y tener un flujo de caja ordenado y contar con un dinero todos los meses, me invento, cada X tiempo sabes que te viene esa cobranza. Y la otra también
es que, bueno, les va a permitir también no incurrir en gestiones o en gastos adicionales para gestión de cobros, es decir, no tener un departamento dedicado a la cobranza, porque se gestionan de forma automática. Por otro lado, también es importante pues, que ustedes de vez en cuando establezcan descuentos por pronto pago con sus clientes, beneficios pues, que aquellos buenos pagadores pues, pueden tener a la mano, y a ustedes también pues, les ayuda a tener unas finanzas más saneadas. Otro de los tips que pueden y que les animo mucho a hacer es que, tener un proceso de cobranza y de revisión de incobrables que sea, lógico obviamente, pero que sea consistente en el tiempo. Ese proceso tiene que estar en continua revisión, porque, lamentablemente lo que respecta a la morosidad, todos sabemos que si esperamos más tiempo a que podamos cobrar, ya muchas veces el cliente en su momento pues ya como que deja eso ahí y dice, bueno, ya esto no me dijeron que lo cobrara hace X tiempo, yo ya me olvido, esto ya no lo voy a pagar. Se hace más complicado cuando la deuda viene de una antigüedad mayor el poder cobrarla. O sea, entonces, sí que es importante que tengan una buena gestión de la morosidad y que revisen ese proceso cada X tiempo. También otro de los puntos es que, si tienen una red comercial, pues, por ejemplo, establecer comisiones mayores cuando nuestros comerciales firmen acuerdos con los clientes que estén ligados a una automatización de pagos o cosas así, o a pagos o cobros, en este caso, prácticamente seguros. Y por último, otro de los puntos que en realidad engloba todos los puntos que estamos observando es que sean proactivos, que no esperen a tener un problema X, sino que traten de tener la creatividad financiera a la hora de cómo manejar los cobros antes de que los problemas se den. Sí que es cierto que normalmente con los problemas los empresarios solemos aprender y es cuando ponemos soluciones, ¿no? Pero plantéense escenarios en lo que es en la cobranza y también estén atentos a las últimas formas de cobros y demás, porque les puede ayudar a mejorar el flujo de su compañía. Bueno, en lo que respecta a pagos, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues es bastante importante que ustedes cada X tiempo se sienten con sus proveedores a renegociar las formas de pago y demás con ellos. Y pactar, pues básicamente es aquellas formas de pago que no jueguen en su contra. También pues porque, a veces cambian los panoramas y, nunca mejor dicho, como ha pasado este año, pues aprovechen esos momentos pues, para sentarse quizás para renegociar formas de pago con sus proveedores. Por otro lado, también es importante que tengan establecido un proceso, sobre todo para la adquisición de futuras compras, futuros servicios y demás, de análisis de proveedores, en los que se va a analizar no solo el costo y la calidad del servicio que nos van a dar o del producto que nos están vendiendo, sino también el factor tiempo. Entonces, hay veces que a lo mejor nos compensa pagar un poquito más a un proveedor, pero porque nos da mucho, ¿cómo se dice? Nos da crédito y, pues ese costo financiero pues siempre tendremos que calcularlo. Es también importante que lo calculen. Por otro lado, el otro punto también es revisar periódicamente si el costo financiero de atrasar de diversos pagos que ustedes tienen o diversos gastos, qué implicaciones tienen. ¿Por qué? Muchas veces nos empeñamos en pagar cosas a tiempo que en realidad si las pagamos un poco más tarde no tienen a lo mejor ninguna implicación legal. Obviamente si las pagamos muy tarde sí, pero si a lo mejor jugamos con un mes con esos pagos, me invento, y a lo mejor
ese pago en concreto pues tiene un costo financiero mínimo. A lo mejor, y voy a poner un ejemplo en la parte que me compete, ejemplo de impuestos. Pues tenemos una multa de $30 por falta de pago de impuestos, pero el interés es de un 1,94%. Y resulta que yo tengo que hacer un pago de $50.000 de IVA. Bueno, pues es que a lo mejor poder jugar en el tiempo durante 1 o 2 meses con esos $50.000 para mí es muy importante. Entonces, obviamente, si me invento, si ustedes se dedican a la importación y fruto de ese impago, pues les van a retener una mercancía en la aduana, pues casi que ni compensa, ¿no? Porque van a tener que pagar otro tipo de cosas. Pero siempre está bien que ustedes observen ese tipo de pagos que tienen que hacer tanto al Estado como a proveedores externos que les puedan a lo mejor acarrear penalidades, que observen los penalties que les van a acarrear, ¿vale? Porque muchas veces compensa no pagarlo y usar ese dinero y moverlo de otra forma para, no sé, obtener un rendimiento del 10% con ese dinero y luego ya pago la deuda y he conseguido un rendimiento del 10%, me invento, ¿ok? Bueno, por último, otra de las cosas importantes que ustedes pueden hacer, y esto sí que, bueno, no se necesita tener una mega empresa para poder hacer este tipo de negociaciones, es negociar algunos temas de servicios y de proveedores por volumen. Mucha gente muchas veces espera, me invento, a tener 80 empleados para poner un plan corporativo de teléfono, pero bueno, podemos utilizar otro tipo de herramientas como me invento. A lo mejor nosotros asumir, o no asumir, sino renegociar por varias empresas un plan celular. Obviamente, esa negociación va a implicar que otras 2 empresas que son de 2 amigos míos van a tener un beneficio. Entonces, bueno, pero nos beneficiamos todos. Entonces, este tipo de cosas son cosas que muchas veces no se nos pasan por la cabeza porque nosotros en nuestra plantilla o en nuestro modelo de ingresos o en nuestra compañía como tal todavía no es lo suficientemente grande como para tener esa capacidad de negociación. Pero podemos unirnos con otras personas o con otras empresas para adquirir capacidad de negociación. Entonces, este son el tipo de cosas y reflexiones que les animo a que hagan, que bueno, les van a ayudar bastante. Bueno, para terminar con la presentación, bueno, sí que les quería comentar un último punto que es la verdad sobre lo que son los activos y los pasivos empresariales. Aquí también quería, bueno, comentar, como en el caso anterior, pues sacar a colación una frase también de Robert Kiyosaki, perdón, que bueno, me parece bastante interesante. La verdad es que este señor tiene muchas frases muy interesantes que sobre todo van dirigidas a cómo manejar el flujo efectivo. Si tienen posibilidad de leer alguno de sus libros, ojo, no tengo ningún interés comercial ni nada en los libros de este señor, simplemente me parece que van muy al tema que estamos tratando hoy. Él básicamente en los 6-7 libros que tiene trata estos temas, siempre en algunos más en profundidad, pero bueno. La frase, básicamente, lo que nos dice Robert Kiyosaki es lo siguiente: nuestras mentes son nuestros grandes activos o nuestros grandes pasivos. Bueno, ¿qué quiere un poco decir con esto este señor? Pues que si nosotros ejercitamos la mente, podremos lograr tener grandes flujos de tipo positivos, o si en el cambio financiero, pues los flujos de efectivo lamentablemente acaban siendo negativos, ¿vale? Entonces, bueno, en este apartado, básicamente, yo quiero que vayan un poco los activos y los pasivos. En la definición contable nos encontramos que son aquellos bienes, contable, perdón. En la definición contable de activo nos encontramos que son aquellos bienes y derechos de cobro que posee una compañía, mientras
que lo que es la definición de pasivos son todos aquellos derechos, obligaciones y deudas que pueda tener una empresa. Pero como bueno, bien les muestro en esta diapositiva, la definición contable no es estrictamente la misma definición que tenemos que tener en cuenta de activos y pasivos cuando estamos hablando de flujo efectivo. Aquí, bueno, necesitamos otra definición extra para estos dos conceptos. Básicamente, los activos nos ayudan a generar un flujo de efectivo positivo, mientras que nuestros pasivos nos generan un flujo de efectivo negativos. Teniendo en cuenta esta segunda premisa, resultará que muchos de los derechos situados en el activo del balance no representarán un activo a nivel de flujo. Entonces, eso es lo que yo quiero también que ustedes tengan en cuenta. Como empezábamos, o como les empezaba diciendo a comienzo del webinar, sí es importante que ustedes entiendan bien la composición de un balance, ¿no? Y cómo se compone a nivel de activos y pasivos, porque eso nos va a acarrear una serie de egresos e ingresos en nuestro flujo. Pero a la vez que ustedes entienden bien esa composición, tienen que entender bien realmente qué activos son más activos o son mejores activos que otros, porque nos van a proporcionar una generación de ingresos o una generación de flujo efectivo positivo mayor que otros. Entonces, deberán concentrarse en poder tener o incrementar estos activos en medida de lo posible. Bueno, este concepto es un poco abstracto, ¿no? Pero sí que yo les quería plantear un ejemplo muy breve, que es el ejemplo de McDonald's. Bueno, yo no sé si ustedes conocen, en este caso es Ray Kroc, el fundador de McDonald's. Bueno, básicamente McDonald's es una empresa que todos conocen, que se dedica a la comercialización de hamburguesas, de comida rápida, ¿no? Porque, bueno, aparte de hamburguesas tiene otras muchas cosas, pero de comida rápida. Y básicamente eso es lo que concebimos todos nosotros como el modelo de negocio de McDonald's. Pero si nosotros observamos el balance de McDonald's, McDonald's en su balance, aparte de tener sus inventarios para poder proporcionarnos el Big Mac, etcétera, etcétera, tiene otra cosa muy importante. McDonald's es una de las empresas más grandes del sector inmobiliario a nivel mundial. Gran parte del éxito de McDonald's se debió obviamente porque crearon un proceso y ahí crearon su modelo de negocio con el proceso de comida rápida que instauraron. Pero cómo McDonald's creció realmente se debe a una estrategia de gestión de activos inmobiliarios. Si tienen oportunidad de ver la película El Fundador, la tienen en Netflix, ahí van a ver fácilmente cómo McDonald's realmente es una empresa que se dedica a el mercado inmobiliario. Hay otros ejemplos, también por ejemplo Zara es una empresa que se dedica al mercado inmobiliario. Cuando me refiero a que se dedica al mercado inmobiliario es porque McDonald's lo que hizo sobre todo a sus comienzos fue ir adquiriendo las plazas más importantes plazas donde ellos veían que ahí iba a crecer mucho el valor del terreno y el valor del inmueble, pero sobre todo el valor del terreno. ¿Por qué? Porque McDonald's franquicia, básicamente, y alquila a sus franquiciados los terrenos. Hay veces que los alquila con la construcción, pero normalmente es los terrenos. Entonces, el valor del terreno, como ustedes bien saben, no se deprecia y de esa manera McDonald's fue gestionando su compañía de real estate o de inmobiliaria, que en un momento fue la más grande del mundo. Ahora mismo no lo sé. Pero bueno, otras empresas que hacen también esto son Zara, Starbucks, se posicionan en sitios bastante emblemáticos donde el valor del terreno es muy fuerte y son fácilmente convertibles. Entonces, bueno, ese es uno de los puntos de activos y pasivos, y para esto ya terminar, es que los verdaderos activos, o lo que quiero que tengan en cuenta, es que los verdaderos activos son aquellos que no pierden valor y que son fácilmente convertibles. Las propiedades que mantenía McDonald's
por todo Estados Unidos, estaban en sitios tan emblemáticos o en sitios tan suculentos que cuando lo querían vender, lo vendían y les salían tropecientos mil vendedores debajo de las piedras. Eran verdaderos activos. En cambio, las cajitas, las hamburguesas y demás también eran fácilmente convertibles, ¿no? Haciendo todo el proceso de elaborar las hamburguesas. Pero realmente el dinero multimillonario de McDonald's estaba en sus adquisiciones inmobiliarias. Entonces, bueno, hasta aquí hemos llegado con el webinar de hoy. Simplemente les voy a dar 4 pinceladas básicas para que las consideren y, bueno, básicamente espero que sobre todo animarles a pensar y a darles una vuelta a la composición de sus activos, de sus cobros y de sus pagos, que es básicamente lo importante. Aquí, como pueden ver, pues tenemos que el punto, perdón, que se me ha ido la diapositiva. El flujo es igual a los ingresos menos los egresos. Un flujo saludable pues, contempla los ingresos, gastos, activos y pasivos. Hay que buscar siempre buenas políticas conformes a nuestro modelo de negocio y siempre hay que pensar en generar verdaderos activos. Bueno, por mi parte, nada más. Yo paso ya a la parte de preguntas y respuestas. Perdonar un poco porque se me han vuelto locas las diapositivas. Espero que no se haya notado mucho, pero bueno, ahí pasamos a las preguntas y respuestas. Camila, si me puedes ayudar con las preguntas. Sí, Natalia, totalmente agradecidos contigo y con la audiencia. Queremos decirles que todavía permanezcan conectados porque van a ser unos breves minutos en los cuales vamos a estar respondiendo unas preguntas. También, mientras ustedes van realizando sus preguntas para dialogar en este momento, vamos a enviar una encuesta rapidita que ustedes nos van a ayudar para poder ahora interactuar con ustedes. Ok, 1, 2, 3. Mando esa votación. Y la pregunta es si les interesaría conocer un poco más de BrainBox. En este punto, Natalia, tal vez nos indicas también tus redes sociales para poderte seguir, algún dato relevante. ¿Qué nos dices? Bueno, ustedes ahora tienen igualmente ahí en la pantalla un código QR en el que lo pueden escanear y les va a poder dirigir a nuestra web, donde van a poder ver todo el portfolio de servicios que mantenemos en BrainBox. Pero bueno, igualmente nuestras redes sociales pues tienen en Instagram, nos pueden seguir, @BrainBox, ahí nos siguen. Tenemos canal de YouTube en BrainBox. Tenemos también, en Facebook, ahí en esas redes sociales nos pueden seguir sin ningún problema. Adicionalmente, pues comentarles que damos webinars recurrentemente todos los meses, muchas veces con vosotros con Contífico, lo cual os quiero agradecer. Pero bueno, ahí en nuestro canal de YouTube tienen acceso a todos los webinars que hemos estado dando desde hace ya algunos meses, ¿vale? Camila, ¿no tienes Sí, por acá estoy. Le pongo mute porque hay como que un poco de ruido en mi entorno. Pero nada, quiero agradecerles y ahora sí vamos a pasar ya a las preguntas. Acá también les hemos dejado en las redes sociales de BrainBox para que ustedes puedan buscarlos. Como siempre decimos, traemos a invitados de primera que nos traen estos temas que son realmente de calidad y lo hacen de una forma desinteresada, ya que este evento es totalmente gratuito. Vamos a comenzar, Natalia, por favor, atenta, toma un poco de agua para refrescarte y también nuestra audiencia que esté atenta. Al momento que mencionas sacarle más partida a los activos, ¿te referías a aumentar la producción por consiguiente las ventas? Hola, ¿se ha quedado congelado? Se me ha detenido. Sí, creo que he sido yo. ¿Sí? ¿Ahí me escuchas? ¿O ahí te escucho perfectamente. Si me puedes repetir la pregunta, perfecto. Bien. Al momento que mencionas sacarle más partida a los activos, ¿te referías a aumentar la producción, por consiguiente las ventas? ¿O a qué te referías? No, cuando yo me refiero a sacar más partido a los activos es realmente pensar en los activos que yo tengo en el balance, si son activos que a mí me permiten
convertir mi dinero fácilmente, convertir mi dinero de una forma rápida. Es decir, si yo quisiera vender esos activos el día de mañana, ¿sería factible? ¿Sería a menor precio de lo que me pagaron o a más? O sea, a eso es a lo que voy cuando ustedes tienen que buscar verdaderos activos. Obviamente a nivel contable todos sabemos lo que es un activo, pero a nivel de flujo hay unos activos que valen más que otros y que justamente es eso. Son aquellos activos que no pierden valor en el tiempo y que cuando yo me quiero deshacer de ellos, voy a poderme lucrar rápidamente porque hay gente que va a querer esos activos rápidamente. Excelente, excelente respuesta, Natalia. Ahora vamos a continuar. ¿Qué pasa si las ventas previstas no cumplen las expectativas? ¿Conlleva el aumento del saldo negativo? Normalmente sí. Sí, por eso muchas veces la estructura del webinar venía un poco al principio de cómo manejar nuestros ingresos, porque sí que es cierto que el manejo del flujo no solo puede venir determinado de vender más y ya está. No, como comentaba, el cómo es importante. Entonces, sí que es importante que ustedes observen distintos escenarios de su venta. Yo aquí no lo puse, yo puse un poco los escenarios conforme a los distintos pagos y cobros que íbamos a tener, pero sí es importante que ustedes hagan distintos escenarios de cómo va a comportar su venta, porque tiene que ser un escenario optimista, pesimista y el realista, que es el que está en medio. Entonces, al final, observando todos esos escenarios, van a ver un flujo. Y si en el pesimista su flujo es muy malo, van a tener que darle una vuelta a su estrategia de ventas. Bien, Natalia, por acá nos preguntan si de tu lado disponen de algún formato para llevar el flujo de efectivo. A ver, nosotros la verdad que a nivel de Brainbox no tenemos ningún formato para disponer, para hacer el flujo efectivo. Nosotros revisamos siempre el flujo bueno, los tips que yo les puedo dar son los siguientes. Nosotros hacemos siempre un presupuesto anual y ese presupuesto pues tiene las partidas de gasto y de ingreso y las mismas conllevan un flujo. Ese flujo lo proyectamos y hacemos un presupuesto de la proyección del flujo y luego ya pues mes a mes observamos que el flujo proyectado no se ha desviado o que el flujo real no se ha desviado mucho de lo que proyectamos. Es básicamente con lo que vamos jugando. Pero no tenemos un formato como tal. Más que nada presupuestamos tanto ingresos, gastos, el flujo y luego lo observamos todos los meses, las desviaciones. Perfecto, Natalia, por favor nos ayudas con una diapositiva que queremos anunciarles aquí a nuestros participantes que el próximo webinar que vamos a traer de parte de Contífico Masigo es el próximo día martes y el tema es descubre las generalidades. Por acá está, descubre cuáles son las generalidades de los informes de cumplimiento tributario. Si ustedes desean más saber sobre este tema, ampliar un poquito, los invitamos, están totalmente bienvenidos, siempre lo decimos, para que ustedes puedan también informarse sobre este tema. Y vamos a lanzar nuestra última encuesta, ya que ustedes nos hacen preguntas, nosotros también, ¿por qué no hacerles unas preguntas? Y para que ustedes nos ayuden con este feedback, vamos a iniciar la votación. Si les gustó el contenido de este webinar de Brainbox y Contífico Masivo, sean lo más honestos posibles, porque nosotros hacemos este tipo de eventos con el ánimo de que ustedes aprendan. Y cada día estamos mejorando y los procesos así continuamente van mejorando. Gracias a ustedes y a su retroalimentación. Y acá ya estamos esperando que todos nuestros invitados de hoy puedan responder y vamos a la última pregunta, porque sabemos que igual el tiempo de todos es demasiado valioso y vamos a continuar. ¿Qué sugieres con respecto a no ir a los dos extremos? No hacer nada por miedo o lanzarse al negocio sin temor y luego ver algunas consecuencias negativas de nuestras decisiones, cómo vamos a medir ese riesgo. ¿Cómo sé si lanzarme o no lanzar? Bueno, a ver, como he empezado diciendo, el miedo es algo irracional, o sea, es una emoción, ¿no? Justamente
cuando nos lanzamos a hacer un negocio o dentro de un negocio nos lanzamos a un proyecto nuevo, bueno, hay riesgos, ¿no? Pero para acotar, o sea, para minorar ese miedo, lo que hay que hacer es acotar los riesgos. Y básicamente lo que hay que hacer es ponerse a pensar, hacer un plan y con ese plan pues nos quedaremos más tranquilos. Pero todos vamos a tener miedo porque aparte cuando tú haces el plan, o sea, el plan es papel. Luego, bueno, todo se tiene que ir ejecutando según el plan. Entonces, eso es lo difícil, ¿no? Ser consistente con la ejecución. Pero el miedo, siempre va a haber algo de miedo cuando nos lanzamos a algo nuevo. No es malo el miedo, hay que gestionarlo. Ya está. Bien, Natalia, acá veo en la pantalla que nos proyectas un próximo webinar también de su parte. Por favor, coméntanos un poco. Bueno, en nuestro próximo webinar ya es el mes que viene. Todos los meses hacemos un webinar, muchas veces con vosotros. Y básicamente, pues lo que vamos a hablar es de cómo, perdona, porque es que se me están moviendo las diapositivas, cómo las estrategias adecuadas te pueden ayudar a optimizar tu pago de impuestos, que justamente, bueno, es algo que nosotros ayudamos a nuestros clientes en lo que es la parte de optimización tributaria. Y como ya estamos finalizando el año, pues seguramente que a más de una persona o de algún empresario pues le parece bastante interesante. Bien, bien, Natalia, queremos agradecerte a ti, a Brainbox, a todo tu maravilloso equipo que ha estado aquí logrando que esto sea posible. También a ustedes, nuestros queridos miembros de la audiencia, porque esto se hace gracias a su participación. Y también no solamente lo transmitimos por Zoom, sino también por Facebook en vivo. Y posterior, también lo subimos a nuestro canal de YouTube por si se han perdido algo o quienes no pudieron estar presentes, vean todo completo. O sea, en ese medio también ustedes van a poder volver a ver estas diapositivas, la presentación, cómo contactar a Natalia de Brainbox. Así que por ese lado estamos muy agradecidos con todos ustedes. También nos invitamos a seguirnos en redes sociales con el nombre Contífico, es sumamente fácil. Pongan Contífico y le sale información de nosotros. Para ya culminar, Natalia, ¿alguna última recomendación para ya finalizar este evento? Bueno, básicamente, como les decía a comienzos del webinar, yo lo que quería que se fueran todos es que pensar es muy importante antes de actuar. Eso para el manejo del flujo es fundamental. Entonces, no se contenten con una alternativa, revisen varias alternativas y siempre denle una vuelta a todo lo que es la forma de cobros y pagos dentro de lo que en su modelo de negocio se permite. Y con eso yo creo que por lo menos es una buena recomendación para todos. Muchas gracias, Natalia y miembros de la audiencia. Con esto damos culminado este evento. Pasen buena noche. Gracias. Gracias a ti, Camila. Hasta luego. Chao.